Buenos días para todos y todas. El día de hoy voy a comentar algunas reflexiones sobre los aportes y la importancia que tiene Ulrich Beck y la sociedad del riesgo en la sociedad actual y los cambios que estamos viviendo dentro de la sociedad a gran y a pequeña escala. Entonces, para comenzar, me gustaría poner un poco de atención en el tema de la seguridad y el control como ficción. Y es que Beck explica cómo en la sociedad del riesgo en la que estamos viviendo, eh, tendemos a creer que existe un foco de seguridad y que podemos controlar ciertas situaciones que realmente están en una cuestión de incertidumbre y que se establecen así porque en la sociedad del riesgo estamos siempre en constante amenaza de destrucción. Y uno de los ejemplos que me parecen más relevantes que se podría ejemplificar y es el tema, por ejemplo, de la pandemia que estamos viviendo. Y es que aunque se han generado avances con relación a los conocimientos y a los avances científicos que se han podido generar y que han permitido, por ejemplo, la existencia de una vacuna o a los cambios que hemos tenido en nuestras vidas, todavía hay una incertidumbre sobre lo que podría pasar posteriormente, es decir, de los efectos que podría tener, por ejemplo, esa vacuna y de lo que se está generando actualmente, es decir, siguen habiendo muertes constantes, siguen habiendo una cantidad de contagios y al mismo tiempo no sabemos qué va a pasar con nosotros mismos en nuestra singularidad, pero al mismo tiempo una amenaza de destrucción como humanidad, teniendo en cuenta una situación que es bastante compleja y bien diferente a lo que de pronto podríamos ver en otras situaciones y en otros ejemplos que ahorita plantearé, como es, por ejemplo, que somos la especie, la única especie que se contagia y que está en un riesgo, ¿no? Finalmente. Entonces, este tema del control es una ficción en sí mismo porque no podemos controlar muchas de las situaciones que se generan a raíz de este virus. Al principio de la pandemia no sabíamos eh, qué situaciones podían eventualmente prevenir el contagio, qué acciones podrían prevenir el contagio. Y al mismo tiempo no sabíamos si podía y en cuánto tiempo existir una vacuna. Entonces, en ese tiempo estábamos en esa incertidumbre, ahora tenemos otra incertidumbre y es, podremos, por ejemplo, tener una vida como la habíamos planteado, como la veíamos como humanidad tal vez antes de el contagio, antes de que llegara el virus, no lo sabemos. También está la incertidumbre de ¿y qué va a pasar ahora? ¿Será que a escala regional o a escala nacional todos podremos tener una vacuna? ¿Esa vacuna es realmente segura? ¿Qué posibilidades hay de que lo que me apliquen sí sea en el sentido de, por ejemplo, las denuncias que se han generado sobre la posibilidad de que se pierdan unas vacunas, otras tengan un mal uso, otras sean vendidas de forma clandestina y así van surgiendo situaciones que nos generan constante incertidumbre y al mismo tiempo creemos que podemos controlar esas cosas y que podemos controlar y generar seguridad y podemos ver cómo ambas situaciones se contradicen y eso hace que sea una ficción, ese intento por nosotros mismos decirnos que podemos controlar algo que hasta ahora estamos descubriendo. Por otro lado, tenemos unos daños ambientales para ejemplificar que se pueden ver a escala global y es la amenaza de destrucción y el riesgo constante que tenemos como planeta y es que el tema del ser humano y cómo se ha apropiado de los recursos, cómo se ha apropiado de la naturaleza y al mismo tiempo cómo en este proceso de tomar esto y volverlo casi un objeto para su uso y su destrucción y para temas económicos y el poco respeto que se tiene eh, por los otros seres vivos, implica además
pues un riesgo para nosotros mismos como humanidad, y es que la destrucción del planeta implica nuestra destrucción, y eso creo que tampoco lo hemos entendido completamente. Entonces ahí es cuando Beck plantea el tema de los tipos de riesgo que se pueden generar, y uno de ellos es pues a escala global. Entonces podemos ver el COVID y con tantas muertes a nivel mundial, y los daños ambientales que, a diferencia del COVID, sí están afectando y sí son un riesgo potencial de destrucción para todas las especies, para nosotros y para los animales y para los seres vegetales, por ejemplo. Y también al mismo tiempo uno podría ver y podría preguntarse en dónde están, digamos, los riesgos locales, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, la situación social, la situación económica en la sociedad, la situación, perdón, política de Colombia. Y entonces, ¿qué pasa en nuestros territorios? ¿Qué está pasando en las regiones? ¿Qué está pasando con los líderes sociales? ¿Qué está pasando con la violencia? ¿Qué está pasando con la corrupción? ¿Qué está pasando con la organización del país como tal? Y en ese mismo aspecto, entonces Beck habla de esos riesgos híbridos, ¿no? Y es cómo pueden converger también, según mi interpretación, ambas cosas. Y está lo local, y están los riesgos que son globales y los riesgos que son locales, y ambos están allí y convergen, están en nuestra vida todo el tiempo. Entonces está una situación de pandemia y lo que genera, por ejemplo, una situación de pandemia que es global, pero una situación de pandemia, cómo se maneja en Colombia, cómo se maneja en mi barrio, cómo se maneja en mi ciudad, cómo se maneja en mi localidad. Y cómo eso afecta a nuestras vidas de manera singular y de manera común. Y entonces esos riesgos híbridos me hacen pensar mucho en lo que Beck plantea como cómo se maneja el riesgo y las diferencias que se pueden generar de un lugar a otro en ese manejo del riesgo. Entonces, probablemente la percepción y la definición que nosotros tengamos de lo que significa el riesgo ahora mismo pueda ser distinto a lo que pensábamos hace 2 o 3 años, y lo mismo puede pasar en relación con la percepción y la definición que tenemos de un riesgo de manera contextual. Tal vez lo que yo piense que es el riesgo ahora en mi país o en mi ciudad o en mi localidad o en mi barrio pueda ser distinto a lo que una persona que vive en otra ciudad o en otro país o hasta en otro continente podría plantearse. Y cómo lo cultural también plantea y cambia las formas en las que percibimos ese riesgo. Hay una cosa muy importante que plantea Beck y que hago mucho énfasis, y es que la idea que tenemos de riesgo también se relaciona mucho con lo que socialmente nosotros hemos construido, social y culturalmente hemos construido, sobre qué es lo tolerable y lo intolerable en la vida, y también sobre nuestros propios marcos lógicos para entender eh, lo que significa una amenaza y lo que podría significar una destrucción. Entonces, en ese sentido, Beck es muy importante porque no solamente en estos cambios constantes en los que no podemos tener un marco referencial muchas veces, sino que estamos esperando a ver qué nuevas cosas podemos entender y qué cosas podemos hacer, porque también, digamos, el riesgo hace que nuestra forma de actuar cambie. Y la percepción que tenemos del riesgo también hace que nuestras acciones cambien. Tal vez si nuestra percepción del riesgo referente a lo del COVID, a lo de la pandemia, fuera distinta, tal vez haríamos otras cosas, tal vez no usaríamos tapabocas, tal vez saldríamos a la calle de una forma distinta o no tendríamos los mismos cuidados, o tal vez de una forma opuesta. Tal vez si
la relación que tenemos de la percepción que tenemos del riesgo fuera aún más catastrófica, por decirlo de alguna forma, tal vez muchos no saldrían a la calle con ese temor de que el contagio está ahí, que está afuera y que por más que pase cualquier cosa, no debo salir o cosas por el estilo. Es decir, la percepción que tenemos del riesgo también hace que nuestras acciones cambien profundamente. Y los riesgos también van cambiando y entonces puede surgir un nuevo riesgo mañana y puede estar durante un tiempo prolongado y luego va a aparecer un nuevo riesgo y así, y en las sociedades van habiendo diferentes tipos de riesgo y muchos de ellos convergen en el mismo lugar y algunos llegan a unos espacios globales, como por ejemplo lo de la pandemia, en los que compartimos, digamos, esa misma situación, aunque con unas diferencias probablemente en cuanto a cómo lo afrontamos y qué hacemos para protegernos, ¿no? Entonces, para terminar, Beck es importante porque nos permite entender qué estamos viviendo ahora, o por lo menos entender desde qué lugar lo estamos viviendo, y es cómo construimos y cómo definimos y cómo nos planteamos el riesgo, y cómo vivimos con ese riesgo y cómo tratamos de mitigarlo o tratar de, cómo tratamos de pensar que tenemos control sobre algo que a veces es demasiado desconocido o tal vez tiene un grado de incertidumbre muy grande. Y al mismo tiempo es importante porque Beck nos permite entender cómo nuestros propios marcos lógicos y nuestra propia situación cultural y contextual puede hacer que unos riesgos sean para mí y otros ni siquiera los considere. A nivel nacional, a nivel global y a nivel personal también. Y es cómo me sitúo frente a lo que está pasando como persona, pero también cómo lo hago frente a otros que están en mi misma situación. Por eso me parece valioso, por eso me parece importante y creo que si uno lee esto puede entender un poco también cómo las oleadas de información también son herramientas para entender cómo nos comportamos frente a esos riesgos y frente a lo desconocido que son esos riesgos en primera instancia, ¿no? Bueno, eso serían como mis comentarios, mis reflexiones. Muchas gracias.